Saludos, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica y un café con civitillo. Hoy estamos con un amigo de nuestra amada tierra vecina, Colombia, Cristian Camilo Osorio, un joven realmente emprendedor, trabajador, profesor universitario con el cual he tenido la oportunidad de poder interactuar y metido en todos estos temas de transformación digital. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Saludos, ¿cómo estás, Cristian? Un abrazo. Hola, sí. Bueno, muchos saludos para todos, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer compartir este tipo de espacios pues con Francisco y con todos ustedes para que compartamos un poquito de ideas y de cosas pues que nos pasan en nuestro día a día y que espero que sean de valor para todos ustedes. Seguro que sí. El tema de la transformación digital es un tema recurrente en Foro Chat Iberoamérica. Lo hemos tocado desde muchos puntos de vista, muchos ángulos, diferentes aristas. Por supuesto, el BIM, el Building Information Modeling, siempre es una línea de trabajo. Lo hemos tocado en el tema del real estate, con el tema de Protech. Lo hemos tocado en el tema de las finanzas, con el tema de la fintech, por ejemplo. Pero hoy vamos a tocar un tema diferente contigo. Tengo entendido que es parte de tu formación académica, de un tema que Ujú. desarrollaste. Nos gustaría que nos conversaras un poco sobre ese tema para ir redondeándolo y después Cristian nos tiene una presentación dentro de todo este Ujú. formato que tenemos el día de hoy. Así que bueno, si quieres Claro. conversanos un poco de por qué ese tema, transformación digital y estructuras organizacionales. Listo, perfecto. Bueno, digamos que el tema está marcado bajo el desarrollo de mi tesis en la Universidad Politécnica de Valencia, en mi tesis de doctorado, con Enio Pellicer y con Rodrigo Herrera. Ambos son pues, dos académicos reconocidos pues, en Latinoamérica en Sí, temas, pues, totalmente. digamos, de Ujú. BIM. Exacto. Entonces, digamos que empecé el tema de investigación con ellos. Quería enfocarme pues, en el tema de la transformación digital porque es un tema pues, que está en auge y que, digamos, que obviamente viene revolucionando pues, muchas de las industrias y también el sector de la construcción, pero siempre, digamos, como en ejercicio profesional y en el tema investigativo, vi que siempre había muchas barreras en ciertas empresas. Entonces, era entender, bueno, por qué estas empresas, a pesar de que hay unos beneficios ya consagrados, que ya se saben en muchos países, por qué no emprender este camino. Y entonces nos dimos cuenta que más allá de las tecnologías, más allá de un software, más allá de este tipo de cosas, hay ciertas cosas que impiden una transformación completa. Entonces, nos llevó, digamos, obligatoriamente el curso de la investigación a tocar el tema de las estructuras organizacionales. ¿Por qué? Porque las estructuras organizacionales son parte, llamémoslo, básica del esqueleto de una empresa. Entonces, si mi empresa, bajo su esqueleto, tiene, digamos, ciertas formas, ciertas acomodaciones, es muy difícil entrar con la tecnología a permear eso. Entonces nos dimos cuenta que habían ciertos factores que impedían o facilitaban el tema de la transformación digital, porque no es lo mismo hacer una transformación digital que su misma estructura permite, por ejemplo, la innovación a una estructura organizacional que nunca ha hecho innovación. Entonces, son dos cambios diferentes, son dos procesos diferentes. Entonces, esa fue, digamos, como parte de la tarea a la que nos dimos y pues lo que parte de lo que estamos haciendo actualmente. Las organizaciones de per sí son muchas veces organizaciones duras, ¿no? Reacias al cambio, ¿no? Y son organizaciones de larga data, algunas, ¿no? Que ya tienen 40, 50, 60 años, ¿no? Otras, por supuesto, muchos más. Y otras organizaciones Ujú. provienen de organizaciones familiares, ¿no? Es lo que llaman la family organization, o sea, las grandes empresas familiares que también son duras para el cambio, ¿no? ¿Cómo insertarles ese proceso de transformación digital en una organización de esta naturaleza? Eso por un lado, y por el otro lado, me gustaría que tocáramos en el transcurso de nuestra conversación y con tu presentación seguro que también lo tienes, cómo estos nuevos emprendedores, ¿no? Vamos a ver los dos casos, las grandes organizaciones y los Sí. nuevos emprendedores que tienen, por supuesto, las ganas de hacer cosas, como tú, por ejemplo, que tienes siempre ese ímpetu y estás innovando en muchas cosas y que quieren hacer cosas nuevas y son más proclives al cambio transformacional, ¿no? De sus procesos. Entonces, bueno, bienvenido Cristian Camilo Osorio, quien nos acompaña el día de hoy. Bueno, te dejo las páginas y el formato de Foro Chat Iberoamérica para tu presentación si quieres y bueno, seguimos avanzando.
Listo. Bueno, Francisco, igual realmente, pues digamos que en temas de las presentaciones hay unas, pues digamos una presentación muy sencilla, igual si van saliendo dudas, pues lo vamos haciendo. Esto es como parte del resultado del doctorado. Entonces, para empezar, para que todos estemos como más o menos en la misma línea, me gustaría definir básicamente el tema de, digamos, de la transformación digital, cultura y estructura. ¿Por qué? Porque son tres conceptos que nosotros vamos a discutir en este momento y que digamos que son relevantes pues para, digamos, como para seguir el hilo. Entonces, el primero, la transformación digital, pues un concepto del que mucha gente, digamos, está hablando, que se ha visto, digamos, mucho en redes sociales, que se ha visto mucho en muchas partes, y el concepto es básicamente yo cómo integro las nuevas tecnologías a los procesos de una empresa, pues para mejorar y dar más valor, ¿cierto? Enfocándonos que pues la eficiencia, buscando dar nuevos servicios, cambiando los servicios antiguos, brindando nuevas ofertas de valor, llegando por nuevos canales. Entonces, digamos, una estrategia, digamos, tecnológica la que se usa, pues, integrar la tecnología a los productos actuales de la empresa. La segunda, que la voy a, digamos, a colocar por acá, voy a colocar esta por aquí como para que la tengamos. La segunda es qué es la cultura organizacional y qué es la estructura organizacional. Entonces, son dos conceptos diferentes que muchas veces las personas, digamos, lo tocan de alguna manera, pues digamos que sin distinción, pero que son cositas diferentes que vamos a tratar de aprender. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el de cultura organizacional. El de cultura, pues es un conjunto de hábitos o creencias y tradiciones de los miembros de una empresa. Entonces, por ejemplo, lo que decía, digamos, Francisco, que hay empresas que se hacen X o Y cosas así, ¿cierto? Pero que ya están inherentes dentro de la empresa, pero que no están en ningún tipo de papel o no están en ningún tipo de roles, sino que se han venido desarrollando y así es la forma en la que se hace. Entonces, esa es, digamos, como todo lo que tiene que ver cultural. Las personas cómo se desarrollan, por ejemplo, se siente, digamos, un buen clima laboral, un buen ambiente laboral entre los compañeros. Eso no está en ningún papel, no, eso no está en ningún formato, pero se siente, ¿cierto? Entonces eso hace parte, llamémoslo, de la cultura de la empresa. Y el otro concepto es la estructura y es cómo, digamos, desde la empresa sistemáticamente se puede, digamos, tratar de dar una dirección al tema organizacional. Entonces, por ejemplo, las normas, entonces, digamos, las normas que hay en una compañía. Entonces, por ejemplo, el manual de funciones de los empleados. Entonces, el cargo de gerente de proyectos tiene X o Y funciones y tiene X o Y responsabilidades. Entonces, mediante estructura, yo lo que voy haciendo es, pues, organizando, voy tratando de generar cambios en la cultura. Entonces, la estructura y la cultura, digamos que se van relacionando. La estructura, digamos que es mucho más jerárquica, mucho más estructurada y la cultura, pues simplemente es, en ocasiones es parte de un resultado de cómo esas interacciones se van desarrollando en el día a día entre las personas. Entonces, esas como, digamos, algunas diferencias. Más o menos está claro, Francisco. Vamos bien hasta ahí. Sí, claro, por Bueno, supuesto. perfecto. Adelante. Listo. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la teoría de organizaciones, porque esto ya se mete en el tema de organizaciones, entonces hay, llamémoslo como tres partes, ¿cierto? Entonces, hay una teoría organizacional, pues, que rige todo esto. Hay una parte, que es lo que yo les comentaba, de la estructura organizacional, entonces, que es el sistema formal, las tareas, las autoridades, la coordinación, los controles, la respuesta a las contingencias, todo tiene que ver con el diseño, ¿cierto? Con el diseño organizacional está, digamos, en la mitad. Entonces, si yo quiero hacer un cambio a un diseño organizacional, pues tengo que impactar la organización, pues la estructura, que es que yo puedo entrar a cambiar, entonces los manuales de funciones, las responsabilidades, y adicionalmente esto también me va a ayudar a cambiar la cultura. Entonces, por ejemplo, coloquemos el caso que a muchos les gusta mucho el tema de BIM, ¿cierto? O que nos gusta mucho el tema de BIM. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno hace, por ejemplo, estructurando un proceso BIM, pues digamos a nivel de proyectos, es hacer un web, ¿cierto? Entonces, el web que trae, entonces, los intercambios, cómo hacer el intercambio de software, quiénes son las personas, qué tipos de formatos se van a utilizar, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, pues un cronograma básico para ver cómo va a ser esto. Entonces, ahí que estamos haciendo, pues estamos como formalizándolo, ¿cierto? ¿Qué sería esto? Pues sería ya
digamos, un tema más de estructura, oiga, de estructura del proyecto en términos de BIM, organizándolo, dejándolo todo formalizado, y luego ya en el proceso BIM, ya en el desarrollo, es cómo se va dando. Entonces, oiga, usted colocó aquí que las reuniones iban a ser cada 7 días, iban a incluir al eléctrico, al hidráulico, al estructural, todo eso. Pero ya cómo se da en el campo, ya es el tema, digamos, más de cultural, ¿cierto? Ya se da bien, si digamos que se dan bajo un buen ánimo, si las cosas no, digamos, son tensas, si se están facilitando esos cambios, si las reuniones están siendo productivas, tiene que ver con más el tema de cultura. Entonces, uno desde el PEP puede estructurarlo de buena manera, oiga, esto está bien y el papel quedar bien, pero luego la cultura es donde eso se va a validar, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de proceso, digamos, una implementación BIM es un cambio hacia la transformación digital del sector de la construcción. No es el único, pero es un buen paso para el tema de la transformación digital en el sector de la construcción. Entonces, si yo no tengo en cuenta este tipo de cosas, pues puede que lo que esté en mis normas, lo que esté en mi sistema, pues puede que no esté funcionando muy bien. Entonces, el cambio organizacional y el diseño organizacional tiene que tener en cuenta esas dos aristas, ¿cierto? Cómo a partir de los sistemas, a partir de esas, de algo mucho más formal, pues voy cambiando el comportamiento, voy cambiando la forma en la que las personas interactúan, voy cambiando la motivación. Eh, y entonces eso al final me permite pues tener, digamos, una organización, pues digamos, mejorada, mucho más optimizada, pues que esté lista para estos cambios. Eso es, digamos, un poquito. Entonces, bueno, llega la pregunta, bueno, ya entendemos qué es estructura, ya tenemos un poquito mejor qué es cultura, y esto al final, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo se evidencia? Entonces, hay muchos factores que nos van a ayudar en este proceso. Entonces, les voy a colocar un ejemplo sencillo que muchas veces uno no tiene en cuenta, pero que está. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, digamos, unos estilos de liderazgo dentro de las empresas. Estos estilos de liderazgo, pues pues hay muchos modelos, estilos de liderazgo, este no es el único, o sea, hay muchos modelos de estilos de liderazgo. Eh, entonces, digamos que es uno sencillito como para que pensemos un poquito en temas de estilos de liderazgo. Entonces, el estilo de liderazgo que es algo que las personas tienen, que tratan de llevar a cabo, digamos, procesos llamémoslo en ciertas posiciones, y pues, bueno, esa es también una diferencia que me imagino que han tocado ampliamente, la diferencia entre ser jefe y ser líder, es que ser jefe es simplemente pues un cargo que le colocan a uno, y ser líder pues son unas condiciones de la persona pues que lleva a que otras personas actúen de cierta manera. Entonces, si es una persona que tiene, no sé, digamos, vocación de líder y que la gente lo reconoce, entonces es más fácil que otras personas hagan cosas que, digamos, que en condiciones normales no harían, o que los motiven, o que los lleven a otros estados de ánimo, que le den, digamos, como que lo potencien en su trabajo, o que sea al contrario, que sean líderes, por ejemplo, que autoritarios, que no permitan el trabajo, entonces que lleven al escenario contrario, entonces que desmotiven, que no, que la gente se sienta, digamos, en muchas ocasiones atrapada en su trabajo. Entonces hay muchas variables que van a incidir, digamos, en este estilo, ¿cierto? Entonces, estilos de liderazgo, pues hay unos básicos, entonces, por ejemplo, está el confuso, también está el autoritario, aquí solamente hay algunos, está el cautivador, que también es el que se conoce como transformacional, está pues el líder pensador afectivo, ¿cierto? Pero cada uno dentro de su estilo de liderazgo tiene como unas medidas, ¿cierto? Oiga, ¿qué tan bien se relaciona? Entonces, su nivel de relacionamiento es alto o es bajo, digamos, qué tan racional es, y a la final, pues, qué tanto produce cambios en las personas. Entonces, uno que busca, pues busca un liderazgo pues, más cautivador, más transformacional, pues que a la final tiene, digamos, unos indicadores altos. Pero el problema, pues uno de los problemas es que nosotros muchas veces no identificamos los estilos de liderazgo en las compañías. Entonces, queremos que se haya un proceso de transformación, pero las personas que están liderando esas transformaciones no tienen los estilos de liderazgo, digamos, llamémoslo, necesarios para poder llevar esa transformación. Entonces, las personas son las que llevan los procesos de transformación, pero si esas personas no tienen ciertas cualidades, pues es más probable que pues, el proceso caiga. Puede sonar muy obvio, pero muchas veces no es tan obvio, porque entonces yo me enfoco mucho
en comprar un software y entonces en verificar el hardware y entonces mirar qué casa de software me vende el mejor software y entonces, no, entonces de mirar si es Autodesk, ArchiCAD, bueno, Bentley, bueno, no sé, cualquiera de los software comerciales y me enfoco mucho en eso y en comprar computadores y entonces que i7 y un montón de requerimientos y 16 gigas mínimo y en comprar o en obtener un CDE, pero yo no me enfoco si la persona que está dirigiendo ese proceso pues realmente tiene el estilo de liderazgo apto para que ese proceso funcione. Estamos. Entonces, es como un equipo de fútbol. Digamos que se enfoca mucho en el dinero. Entonces, no, voy a comprar un montón de jugadores y todo el asunto y eso. Pero contrato un técnico que pronto no los ponga a funcionar. Entonces, luego a los 6 meses, oiga, no, el proceso falló y entonces, estilo Paris Saint-Germain, tal cosa no funcionó, no gana la copa, es eso. Pero no pensaron en su momento que pronto el líder que había a la cabeza, que por ejemplo en este caso es el director técnico, pues no tenía el estilo de liderazgo necesario pues para poder llevar a cabo con esos ingredientes, llevar a cabo un buen proceso. Entonces, es un poquito como cambiar un poquito el chip y darse cuenta, oiga, la tecnología es importante, los procesos, obviamente, empresariales son importantes, el tema de adaptarse a los nuevos hardware son importantes, el tema de estar en la onda es importante, pero también verificar si nuestras personas, si las personas que están en ese proceso se sienten cómodas, se sienten bien, digamos, lideradas, se sienten en un buen ambiente de comunicación, eso también hace parte de ese contexto y nos va a ayudar a que eso sea más fácil. Porque si yo tengo un proceso rígido, un proceso donde la gente no se siente cómoda, donde se tengan, digamos, muchos tiros y aflojes, donde se esté imponiendo algo, donde no haya un buen liderazgo, también va a dificultar el proceso. Entonces, esa es como un poquito parte de la tesis y el planteamiento del problema central, pues que nosotros estamos desarrollando en este, pues digamos, en esta tesis. Ahí vamos, claros. Preguntas, de pronto alguna pregunta en el No, momento adelante, adelante. preciso. Si quieres las dejamos para lo último y así podemos conversar más. Sí. Ajá. Listo, Muy perfecto. interesante. Adelante. Ujú. Listo, muchas gracias. Déjame, yo ya les muestro. Entonces, más o menos el modelo, ya les voy a mostrar el modelo, pues parte de los resultados de la tesis, pues que en este momento están van para publicación, pero está en una buena revista. Les voy a mostrar aquí como parte de la metodología de la investigación acá al final. Entonces, ¿cuál es más o menos como siguiendo la idea, cuál es como parte, digamos, del modelo que está estructurado detrás de esto? Oiga, quiere transformarse digitalmente, necesita herramientas, ¿cierto? Herramientas que permitan esa transformación digital. Todo el tema, digamos, de lo que tenemos actualmente. Entonces, todo lo que tiene que ver con BIM, con Digital Twins, el tema, pues, digamos, de drones, el tema de IoT, el tema de Big Data, el tema de automatización. Eso hace parte de la transformación digital. Y hay un tema también de la estructura, pues, que yo tengo que empezar, pues, a generar cambios, pues, para que esa estructura sea lo adecuada. Entonces, ahorita pues que está pues el tema de Shakira y Piqué, entonces que el tema del Ferrari y el Twingo, son dos aparatos diferentes. Oiga, Ferrari tiene unas características y un Twingo tiene unas características. Si yo le coloco el motor del Ferrari al Twingo, pues no va a funcionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque, digamos, su carrocería no está adaptada, no está pensado aerodinámicamente para llegar a ciertas velocidades. Y si yo hago el cambio al contrario, si yo le paso ciertas cosas del Ferrari, pues también no va a funcionar de la misma manera. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Si yo tengo una empresa que tiene cierto tipo de estructura que no favorece la innovación y yo le meto unos elementos innovadores, pues puede que no funcionen tan bien como si la empresa ya tuviera dentro de su estructura dichos cambios. Entonces, yo no solamente tengo que pensar en términos de herramientas, en términos de cosas que me favorecen la transformación digital, sino cómo adapto mi estructura organizacional para esos cambios. Porque si yo no adapto la estructura organizacional para esos cambios, pues van a ser cambios aislados. Y eso es lo que yo siento que pasa en muchas organizaciones actualmente. Tienen una estructura muy rígida, tienen estilos de liderazgo que no lo favorecen, tienen protocolos de comunicación muy viejos, tienen formas de llevar a cabo los procesos a la antigua y meten un nuevo software o una nueva tecnología o lo que quieran y pretenden con ese software van a solucionar los otros problemas que no son,
digitales que no son tecnológicos, sino que tienen que ver más con el de la organización y entonces pretender que con eso ya la van a solucionar todo. Entonces, obviamente, pues, ¿qué va a pasar? Pues no lo van a solucionar y entonces van a llegar a la conclusión, oiga, no, es que, por ejemplo, BIM no sirve, pero oiga, BIM no sirve porque no sirve. O sea, ¿es un problema de BIM o es un problema de la organización? ¿Es un problema de liderazgo? ¿Es un problema de BIM o es un problema de protocolos de información? Entonces, lo lleva, digamos, a uno a pensar, digamos, de un poquito de otra lógica. Entonces, pues básicamente el modelo detrás que trae, oiga, usted puede tener muy buenas herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estar en un nivel alto de herramientas, pero si su estructura no está pues, en un nivel adecuado, pues usted va a estar en un nivel amarillo que todavía le falta pues para alcanzar su potencial. O pues si tiene bajas herramientas, si tiene poca estructura o tiene pues una estructura que no facilite esto, pues obviamente pues también va a estar en un nivel mucho más bajo. O puede estar en un nivel estructural más alto donde usted tenga claro muchos de esos aspectos, pero pues no esté transformado digitalmente y pues también tiene una falta de potencial. O está, digamos, en uno de los mejores escenarios y es que su transformación digital está avanzada y su estructura organizacional está, también está adaptada y está optimizada pues para que eso se, digamos, para que eso se dé. Entonces alcanza uno un, digamos, un estado óptimo en sus dos aristas y entonces como uno de los estados ideales. ¿Por qué el tema de estructura organizacional tiene tanta preponderancia? Pues porque al final lo que dictamina la organización. Entonces, cuando yo no pienso en términos de proyecto, sí, en un lote, y entonces sí, la grúa y las cosas, y la maquinaria, las concretadoras, y la logística, y todo lo que se tiene que hacer, sino que pienso como organización, entonces ya no pienso como unos individuos ahí en una obra, sino que pienso como, pienso, digamos, estratégicamente, y pienso al final eso cómo va a perdurar, pienso, digamos, en temas de ventajas competitivas, entonces empieza a cambiar un poquito el chip, digamos, de esta manera. ¿Cómo fue más o menos la investigación de la primera parte de los resultados? Al final, mostrar un modelo, pero este modelo pues, no es simplemente como que, sí, no sé, Rodrigo, Eugenio y Cristian se levantaron un día y entonces pues siempre dijeron, uy, no, esto puede ser interesante, y esto no, no, sino que esto tiene, digamos, llamémoslo un método investigativo detrás pues, para que también de pronto vean pues que esto no simplemente, como les digo, es algo que se nos salió a nosotros un día a la mañana y ya, ¿no? Pues tiene, digamos, como un método investigativo detrás. Entonces, pues partió de una revisión de la literatura, lo que había, o lo que hay, pues, lo que había, porque pues ya acabamos esta primera fase de investigación, salieron dos objetivos, oiga, conocer pues cómo era el estado de transformación digital y cuáles eran como esas estructuras organizacionales predominantes. Entonces hicimos un tipo de análisis temático donde dejamos unas variables, esas variables medimos alrededor de 13 variables. A partir de eso hicimos una encuesta, llegamos a más de 300 algo de personas y a partir de los resultados de esa encuesta hicimos un tema de análisis de estadística descriptiva donde tratamos de entender, pues, digamos, de manera básica a partir pues, de ese análisis descriptivo cuáles eran hemos estado, entonces hemos, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, pues para entender un poquito cómo estaba funcionando ese tema de la transformación digital, cuáles eran las estructuras organizacionales predominantes, y luego ya empezamos a meter un poquito más de, digamos, esta diferencia. Entonces empezamos a realizar análisis factoriales para tratar de, digamos, como de agrupar esas variables en factores. Luego tratamos de entender cuál era la relación de causalidad en las variables. Luego, a partir de regresiones logísticas, también entendimos pues cuáles eran como esos vínculos estadísticamente significativos, porque ya en la estadística inicial entra el concepto, digamos, de significancia. Entonces, pues no eran las variables que aparentemente tenían relación, sino que realmente estadísticamente tenían relación. Y entonces llegamos a cumplir ese objetivo número dos, pues que era entender mejor cómo la cultura, cómo la estructura organizacional, pues dentro de las variables que ya estaban, cómo el intercambio de información y la innovación organizacional, que también es un concepto que surgió a partir del artículo, pues iban a relacionarse pues para poder a esto, ¿cierto? Llegar a un estado óptimo
de la estructura, llegar a un buen estado de la transformación digital. Entonces, es decir, vea, yo tengo que tratar de evitar esto, tengo que tratar de favorecer esto, tengo que de alguna manera reducir esto para que, pues, para llegar a un estado óptimo. Entonces, parte, digamos, como les digo, esto está para publicar, ustedes van a ser también de los primeros que van a ver parte de los resultados, pues, de nuestro artefacto. Es este artefacto muy sencillito. Lo colocamos artefacto modelo. ¿Por qué? Porque pues a la final es como una prueba de un modelo que nosotros estamos planteando a partir, pues, de un tema teórico y también práctico, pues de partir de las encuestas de mucha gente. Y entonces llegamos a algo por el estilo, y es esto que se los va a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, como para que les quede claro, entonces, dentro de las variables de transformación digital son las que están, digamos, como adentrico, ¿cierto? Entonces, nosotros dividimos las variables en dos tipos. Unas que son unas variables de decisión y otras de resultado. Entonces, de decisión a qué se refiere, pues que son decisiones que yo tomo, ya sea como persona, ya sea como empresa, dentro de una organización. Entonces, por ejemplo, yo puedo, como empresa, decidir sí o no si hago capacitaciones. Estamos. Yo puedo decir, oiga, mi empresa no hacemos capacitaciones o no queremos hacer capacitaciones por X o Y razón, ya sea porque no tenemos dinero, porque no tenemos capacitaciones o que la gente ya está capacitando. Entonces, es mi decisión como empresa o como organización no hacer capacitaciones. Es mi decisión como empresa o no permitir carreras de ascenso. Entonces, oiga, la gente que yo le permito pesca dentro de la compañía o simplemente o simplemente yo no tomo la decisión y que la gente pues verá qué hace, ¿cierto? Es mi decisión generar servicios con otras empresas. Entonces, básicamente este fue el modelo al que nosotros llegamos y estas variables pues son digamos, de transformación digital, también son también de la parte organizacional. Entonces, ¿qué dice este modelo? Oiga, vea, si usted quiere favorecer sus procesos de transformación digital y sus procesos de estructura organizacional, ¿enfocados a qué? Enfocados a mejorar los productos y servicios, pues que al final es uno de los resultados más deseados. O sea, ¿yo para qué me transformo digitalmente? ¿Yo para qué me organizo? Pues para presentar un mejor servicio, a la final, pues para un tercero, ¿cierto? O sea, ¿cuál es a la final, ese motivo de ser de las organizaciones? Pues brindar productos y servicios. Si yo tengo una constructora, pero construyo para mí, pues no tiene mucho sentido. Si yo tengo una constructora, pero impacto 20.000 familias al año, pues uno de mis grandes objetivos debería ser mejorar los productos y servicios que yo ofrezco, o si no, pues no tiene sentido. Si yo ya tengo mis productos y servicios y ya tengo la más alta calidad, pues que era uno de los objetivos de Toyota, pues que tiene también parte de ese Toyota Production System. Si yo ya tengo eso mejorado, yo ya tengo una calidad a nivel mundial, pues ¿para qué me voy a empezar a hacer un montón de cosas? ¿No? Yo ya lo tengo listo y ya. Entonces, no sé, es como decir como McDonald's. Si yo ya tengo todo estandarizado, yo ya tengo todo dado, pues ¿para qué me voy a meter en unos procesos si ya todo está muy listo? Entonces, básicamente como para resumir y para que entremos como al tema de la discusión, entonces, las variables que aparecen dentro de los círculos son variables estadísticamente significativas que iban a mejorar los circulitos más grandes, el circulito como azul celeste, el verdecito y el amarillo. Entonces, ¿qué ayuda a mejorar el intercambio de información? Entonces, la implementación de nuevas metodologías, pues como por ejemplo BIM, Big Data, IoT, y adicionalmente el tema de capacitaciones, el tema de servicios con otras empresas, el tema de innovación y procesos creativos. ¿Qué me va a mejorar, por ejemplo, la innovación organizativa integrada? Me va a ayudar procesos en la nube, generar carreras de ascenso, generar capacitaciones, generar servicios con otras empresas y no tener dentro de la estrategia organizacional una reducción de costos, porque se evidencia a partir de varias investigaciones, a partir de la nuestra también, que la reducción de costos no nos va a ayudar a mejorar estos procesos. Antes nos va a permitirlo. Si yo estoy enfocado en mejorar, pero estoy enfocado en reducir costos, pues esto a la final no va a tener, digamos, un gran impacto. Y en el tema de laboral, también permitir carreras de ascenso, tener capacitaciones y no tener un liderazgo autoritario, aquí falta la palabra, y no tener un liderazgo autoritario nos va a ayudar. Entonces, si yo tengo un liderazgo autoritario, ya de por sí el modelo
a frenar cualquier tipo de cambio de tipo de transformación. Entonces, estas son, pues, digamos, como algunas variables significativas a partir de nuestra investigación que nosotros identificamos, esto más, pues, la implementación de herramientas, ¿cierto? Ustedes tienen en cuenta que esto simplemente es un resultado a partir de las respuestas de las personas, pero que obviamente si yo, por ejemplo, implemento BIM, pues, ¿qué voy a tratar de mejorar? Pues va a mejorar el intercambio de información, voy a estar implementando un proceso de la nube, voy a, por ende, pues en algunas empresas, voy a meter servicios a otras empresas. Entonces, eso es, ¿cierto? Y aquí también se relaciona pues, con el tema de las organizaciones, tiene que ver con el tema del liderazgo, que tiene que ver con el enfoque empresarial, que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con las carreras de ascenso. Entonces, aquí a la final hay un modelo, digamos, condensado, creo que útil, pues tanto para la academia y para la industria, pues para que se plantee el proceso de otra manera. Estamos. Entonces, bueno, eso es. Espero pues que les haya gustado. Y bueno, no sé, Francisco, Sí, qué claro, preguntas, excelente. dudas. Felicitaciones, Cristian, Camilo, por el trabajo que han realizado. Si quieres, vamos a dejar compartir pantalla para que podamos conversar unos minutos. Ya estamos en la fase final de esta Foro Chat Iberoamérica, número 12 ya de este año. Ya estamos en nuestro episodio número 12. Cristian, haciendo una redondez ya del tema, tocaste el tema liderazgo, por supuesto, tocaste el tema de transformación digital aunado al tema de cultura organizacional y estructura de organización, haciendo una diferencia sustantiva. Y ahora nos has dado un panorama diferente, ¿no? Una visión nueva de cómo poder hacer, insertar la transformación digital en nuestras organizaciones, ¿no? Me gustaría, en estos ya minutos que nos quedan ya muy pocos para finalizar, una conclusión final, sobre todo para aquellos emprendedores nuevos que están en este proceso y quieren aventurarse en los procesos de transformación digital de ellos mismos como profesionales, pero también en sus pequeñas organizaciones, porque al final están empezando, ¿no? Eh, ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar en función de esta visión que tú le diste en esta nueva forma de poderlo abordar? Me gustaría estos pequeños tips ya para finalizar el día de hoy. Listo, perfecto. No, yo creo que Francisco, a partir, digamos, de esta investigación y a partir de la experiencia, yo creo que la tecnología obviamente es muy importante, o sea, que los procesos tecnológicos, que la nueva implementación de herramientas es importante, pero si los emprendedores quieren ganar un espacio en el mercado, quieren generar, digamos, opciones de valor, tienen que enfocarse también en cómo lo desarrollan y en cómo su estructura, por pequeña que sea, pues va a favorecer esos procesos, ¿cierto? Porque al final yo puedo tener 3 personas en mi empresa, pero si yo tengo un liderazgo autoritario, pues va a dar el mismo resultado que si fuera una empresa de 100 personas. Va a desmotivar a las 2 o a las 98 o las 99 personas que tenga a su cargo. Entonces, los resultados, independientemente de la escala, pues van a ser los mismos. Entonces, no es que sea una empresa grande o una empresa pequeña. Obviamente, en empresas grandes, pues ya tienen un montón de procedimientos estandarizados, entonces de pronto el proceso y la transformación organizacional sea un poquito más lenta. Entonces, incluso puede favorecer a empresas pequeñas el tipo de casos, porque de pronto es más rápida la implementación. Pero a la final, en términos de resultados, es exactamente lo mismo. Entonces, que no se enfoquen, o sea, que se enfoquen obviamente en dar valor a partir de herramientas, pero que al mismo tiempo se enfoquen en que su estructura, por pequeña que sea su organización, pues trate de favorecer y apuntar a este tipo de cosas, porque así, pues, se va a lograr pues, una mejor propuesta de valor, se va a lograr mejor atención de personas y por ende, pues, se va a tratar de dar los productos y los servicios con mayor calidad. Entonces, que le pongan cuidado a este tipo de cosas. Eso me parece relevante. Y sobre todo, pues países que a veces es difícil el emprendimiento, pues que yo sé, Latinoamérica, bueno, en general el mundo está pasando por una crisis económica, entonces que no desfallezcan y que traten de dar más valor, ¿cierto? Y al final, cuando nosotros damos más valor, pues la gente ve y adicionalmente nosotros estamos mejorando en el proceso. Entonces, pues creo que es algo interesante pues para los emprendedores. Excelente. Bueno, Cristian, Camilo Osorio nos acompañó el día de hoy, nuestro episodio número 12 de Foro Chat Iberoamérica. Cristian, esta es una primera invitación que te estoy haciendo a Foro Chat Iberoamérica, tratando este Sí, tema que gracias. pudiste desarrollar en tu trabajo de estudios con la Politécnica de Valencia.
y que Ujú. realmente es fabuloso. Yo creo que de esto hay mucha tela que cortar. Me gustaría que, que pudieras acompañarnos en próximos episodios durante este año final, si quieres, para ver ya desde otro punto de vista, ya en ciertas organizaciones verlo, cómo es este Ujú. proceso en Latinoamérica. Me gustaría también tocarlo porque, bueno, Foro Chat de Iberoamérica llega, como el nombre lo dice, a toda Iberoamérica y por supuesto tocamos muchos ámbitos y a muchas personas que de pronto están interesadas en el tema. Agradecido por haber estado. Una palabra final solamente para poder ya terminar el día de hoy con nuestro Foro Chat de Iberoamérica, episodio número 12. Listo, no, pues, bueno, agradecerle a todas las personas que van a ver este episodio, no sé qué día sea, espero pues que, como les digo, que haya sido de interés. Yo creo que es un proceso que nos, que nos toca, entonces creo que es importante. Y por una última cosa que me gustaría decir, y es eh, que no descuidemos también otro factor que ahora es muy apremiante, y es el tema del clima, ¿cierto? El tema del clima, de todo lo que está pasando en el calentamiento global. Entonces, una de las tesis y como de trabajo futuros de investigación es cómo ver cómo la transformación digital y estos cambios en las organizaciones también favorecen, digamos, reducciones de emisiones de carbono y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a la final, pues podemos hacer un montón de cosas, ser muy eficientes, ser súper productivos, pero pues si no tenemos un planeta donde vivir, pues no tenemos nada, ¿cierto? Entonces también como Totalmente. que lo pongamos como en panorama, porque como les digo, al final, obviamente el dinero es importante, muchas cosas importantes, pero pues si no hay una tierra, pues no hay nada. Entonces también como que lo tengamos ahí presente, muchas de las acciones en nuestra vida pues los procesos que estamos en nuestras empresas y nuestras organizaciones. No, claro, por supuesto que sí. El tema de sostenibilidad, el tema ambiental también es un tema central que tocamos en Foro Shadi América y vamos a tocarlo tocando. Excelente. Ya sabemos entonces, para la próxima invitación, Cristian Camilo Soria, vamos a estar hablando de transformación digital, sostenibilidad, objetivos de desarrollo sustentables de la ONU. Gracias por estar y acompañarnos. Hoy estuvo con nosotros Listo, Cristian Camilo Osorio, hablando sobre transformación digital y estructuras organizacionales. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. listo, Saludos. listo. Muchas gracias, Francisco, un abrazo, que estén muy bien. Feliz día.